Y hoy, hermanos, regresamos al libro de Proverbios. Como se lo he dicho en el pasado, muchas de estas reflexiones saldrán de este libro, el libro de Proverbios. Y hoy nos vamos a ir al capítulo 23 de el libro de Proverbios, y nos vamos a concentrar en el versículo 17. Versículo 17. Y me encantaría que alguien lo pueda leer, pero quien lo vaya a leer, me gustaría que me dé la interpretación así sencilla, superficial o inmediata que le causa este versículo. Imagínese que usted va en un autobús y alguien le dice, ¿qué significa este versículo para ti? Y usted no tiene mucho tiempo para consultar, sino meditar y pensar qué querrá decir el versículo de Proverbios 23:17. A ver, ¿quién lo lee y quién lo interpreta? Alexia, pastor. Adelante, Alexia, qué bueno. A ver, Hoy le dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. muy bien, Bueno, yo pienso que a veces esas personas que tal vez nos hacen daño, que vemos que tienen una vida pecaminosa, les está yendo, entre comillas, bien y capaz a uno no le está yendo tan bien como a ellos. Y bueno, creo que es como una exhortación a no tener ningún tipo de envidia o de querer tener las cosas que ellos tienen, porque nosotros tenemos un gozo que persevera también en el temor de Dios, y de ahí es que viene la sabiduría para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, es lo que pienso. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Qué más pueden agregar, además de lo que dijo Alexia muy acertadamente? Sí, yo coincido con Alexia que muchas veces vemos personas que no tienen temor de Dios, que no llevan una vida eh, conforme a lo que Dios espera, y sin embargo pareciera que son prosperados, parece que les va bien, ¿verdad? A pesar de que no le prestan atención a Dios. Pero el problema es que creemos que estar bien es solamente para este mundo, y por eso es importante pensar que quienes le seguimos, quienes creemos en el Señor, tenemos una esperanza que esa gente no tiene, y tenemos un final que esa gente tampoco tiene. Entonces, nuestros ojos no pueden estar puestos en el ya, en la inmediatez, en el hoy. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el futuro. Muy bien, excelente. Ok, la reflexión de hoy, basada en este versículo, se titula ¿Envidia del malo o temor de Dios? El título es una pregunta. ¿Envidia del malo o temor de Dios? Por cierto, tengo la cámara apagada, no sé por qué, y disculpe. ¿Envidia del malo o temor de Dios? Comienza así. Entonces, si fulano se lanza del techo, tú también te vas a lanzar. Así me decía mi madre cuando yo quería hacer algo incorrecto solo porque otros lo estaban haciendo. En aquel momento eso sonaba exagerado, pero con el tiempo entendí la sabiduría que había detrás de esa pregunta. Mi mamá me decía, o sea que porque fulanito se va a tirar del techo, usted también se va a tirar, preguntaba mi mamá. Porque esa es una de las debilidades más comunes del ser humano, seguir a otros sin evaluar si el camino es correcto. Quizás este ejemplo no ayude mucho, porque yo soy hombre y de quien voy a hablar es de una mujer, pero yo me puse en el lugar de las mujeres y más o menos este ejemplo pudiera servir para lo que quiero representar. No hace mucho me topé con un video de una cantante muy famosa llamada Jennifer López, quien a sus 50 y tantos años de edad
conserva una figura muy esbelta para la edad que tiene. Y pensaba en el tipo de envidia que causa esta mujer en muchas mujeres, porque a su edad pareciera que tuviera la figura de una jovencita. Y a veces pudiera suceder que alguna persona, incluso una mujer cristiana, pudiera ver a Jennifer López y sentir envidia de esa mujer por esa característica física que la representa. También los hombres podemos sentir cierto tipo de inclinación a envidia cuando vemos la vida lujosa o la vida aparentemente suntuosa que tienen algunos caballeros y pudiéramos llegar a sentir cierto tipo de atracción a ese estilo de vida. Cuando la Biblia dice no tengas envidias de los pecadores, es porque nosotros estamos conectados con una carne que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene aspiraciones, que está sujeta a la codicia y hay una inclinación natural de los hombres, incluyendo aquellos que hemos conocido al Señor, por mirar las cosas de la carne, por mirar las cosas del mundo y llegar a sentir cierto tipo de envidia o de atracción o de codicia por lo que tienen los demás. Por eso la exhortación del proverbio a no tener envidia del malo. Eso mismo confronta este proverbio. No habla solo de conducta, sino del corazón. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Es decir, el problema no comienza con lo que hacemos, sino con lo que deseamos. Muchas veces vemos a personas que viven sin Dios y aparentemente les va bien. Prosperan, disfrutan, parecen avanzar sin consecuencias. Y aunque sabemos que su camino no honra a Dios, algo muy dentro de nosotros se inclina a imitarlos. Ahí es donde comienza el peligro. Porque no solo podemos llegar a copiar sus acciones, sino que primero empezamos a desear su estilo de vida. Y si no detenemos ese proceso, terminamos caminando por el mismo sendero. Seamos honestos, a veces provoca seguir a los pecadores. Provoca tomar atajos, hacerlo fácil, ceder a nuestras convicciones. Pero la palabra de Dios nos advierte que ese camino, aunque parezca atractivo, no es el correcto. Por eso el versículo no prohíbe la envidia, sino que, además de la prohibición, nos da la alternativa. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es decir, el proverbio no solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino cómo debemos atacar el problema, cómo debemos vivir ante esa tentación. Allí está la clave. El temor de Dios no es miedo, es una profunda reverencia que nos lleva a vivir conscientes de su presencia, de su autoridad y de su voluntad. Es lo que nos permite mantenernos firmes cuando otros ceden. Mientras unos siguen a la multitud, el creyente persevera siguiendo a Cristo. Mientras otros se dejan llevar por lo que aparece, por lo que parece conveniente, el creyente decide ser obediente a Dios. Porque el creyente entiende algo que es fundamental. No todo lo que parece bueno termina bien. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los pecadores pueden tener recompensas momentáneas, pero el camino del justo está sostenido por Dios y dirigido hacia una bendición eterna. Por eso, la próxima vez que sintamos la tentación de seguir a otros en lo incorrecto, recordemos aquella pregunta de mi madre. ¿Tú también te vas a lanzar del techo porque los otros lo hagan? Así que decide no hacerlo. Porque la sabiduría no está en seguir a la mayoría en su desobediencia, sino en permanecer
en el temor de Dios. La palabra de Dios lo confirma en el Nuevo Testamento cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Recuerda, el creyente no está llamado a copiar al mundo, sino a vivir de una manera diferente. Hermanos, el punto de este proverbio es que está en contraste. Recuerden lo que les he dicho en el pasado. Este es un proverbio antitético. Es un proverbio que contrasta dos verdades. O sentir envidia de los malvados, sentir atracción por lo que ellos hacen, por lo que están recibiendo u obteniendo o disfrutando en la carne, en el mundo, en la vanidad de la vida, o tener temor de Dios en nuestro corazón, aunque eso implique tener que negarnos a los placeres que el mundo nos ofrece. Ese es el contraste. La envidia está siendo alimentada por nuestra carne, por nuestros sentidos, por lo mismo que operó en el corazón y en los ojos de Eva cuando fue atraída por Satanás. En cambio, el temor de Dios nace de un corazón que ha decidido rendirse a Dios en obediencia, pero para hacerlo tiene que golpear los sentidos carnales, los sentidos terrenales. Quisiera saber si usted quiere agregar algo. Tengo unos mensajes aquí de texto por el chat. Dice, Mariela, definitivamente no todo lo que brilla es bendición. Y no todo lo que cuesta es pérdida. Debemos permanecer en Dios, aunque otros parezcan ir más rápido. Muy bien. También agrega Mariela, cuando veamos a alguien prosperar haciendo lo malo, no envidiemos. Cuando sintamos que otros avanzan más rápido, permanezcamos fieles. Cuando dudemos, recordemos que Dios ve más allá del momento. Nuestro enfoque no debe ser ellos, sino nuestra relación con Dios. Excelente, Mariela. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta reflexión? Ok, entonces por el día de hoy hemos terminado. Que el Señor les bendiga. Recuerden que la reflexión del día de hoy se llamó ¿envidia del malo o temor de Dios? Los que quieran encender su camarita lo hacen para entonces tomarles la fotico y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana en el mes de abril. Ya se terminó el mes de marzo. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, gracias a todos por su participación. Que el Señor les bendiga ricamente. Pórtense bien.